los que hablan del 68, es otro mito tabú, lo consideran un movimiento pacífico. No es cierto. Entre el 26 de julio y el 2 de octubre se incendiaron más de 200 vehículos, patrullas, camiones, trolebuses, todo tipo de vehículos. Porque para defendernos de la policía, prendías un camión con molotovs, lo ponías en la calle para que fuera una barricada e impedir el asalto de la policía. Yo creo que eso no es que haya que erradicarlo, al revés, hay que volverlo a decir, porque Poniatowska, todos los que han escrito sobre el 68 lo hacen a un lado, lo esconden. Como también el peso, el papel del Politécnico es relegado. ¿Por qué? Porque en el Politécnico fue donde más lucha violenta contra la policía se dio. El mito es que fueron cientos o miles los muertos. El mito es que el ejército los desapareció. Si los hubieran desaparecido, ¿dónde están las familias de los desaparecidos? ¿Dónde estarían esos familiares que dijeran: mi pariente fue a esa manifestación y ya nunca regresó y no hemos vuelto a saber de él? Está desaparecido. No hay un solo familiar, no hay una sola persona, una. Incluso el mismo personal militar, confundido lo que estaba pasando, protege a la misma gente civil. Se suponía que llegaban a agredirnos, pero empezó la balacera y nos gritaban que nos tiráramos al suelo. Al suelo, y empezaron a jalar gente y la golpeaban con el fusil para que se tirara al suelo. Esos soldados que nos protegieron merecen todo nuestro respeto. Es un gesto de solidaridad humana que yo no dejo de agradecer. Los soldados no eran los que le disparaban a la gente no huía de los soldados, huía de los francotiradores. No fue el ejército mexicano quien inicia la masacre en Tlatelolco. Los responsables de lo sucedido en Tlatelolco fueron los francotiradores, que dispararon primero sobre el ejército y a la multitud. Los soldados también son víctimas de los disparos provenientes del edificio Chihuahua y otros puntos altos de la plaza. Y devuelven el fuego. Recordar que el comandante de las fuerzas militares fue el primero que cayó y a los primeros disparos, y que no iba blandiendo su arma, lo que además hubiera sido lógico y natural. Iba con un megáfono en la mano, llamando a la concordia, al orden, a la serenidad. Venimos como amigos, no venimos a atacar, venimos a darles garantías a todos. Y cayó atravesado por la espalda, con una trayectoria claramente vertical. 3 balas recibió, y una de ellas, la más grave, que le atravesó uno de los pulmones y la pleura, vive por suerte para nosotros. Le entró muy cerca del cuello y le salió hasta el final del tronco. Y de los caídos, dolorosamente caídos, esa tarde, la mayor parte tenían claras trayectorias de arriba hacia abajo, porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente, contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Un soldado protege con su cuerpo a un niño. Los soldados adoptan posición de combate. Disparan en dirección al ala sur del edificio Chihuahua. Un disparo impacta
en la marquesina del edificio. Este soldado identifica el origen de los disparos. Finalmente su arma apunta en dirección a la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua. En el video que estamos viendo se puede ver cómo, por supuesto, hay bengalas que se avientan. Estas bengalas no vienen, como se puede observar en este video, de un helicóptero, como se mencionaba, vienen del edificio que está frontal. Los militares se acercan y ahí puedes observar cómo están diciendo que vengan a apoyar. Y algo muy importante, ese documento que tenemos ahí, ese documento dejaba claro que los militares tenían prohibido disparar. ¿De quién venía la orden? Bueno, venía la orden de la Secretaría de la Defensa, del secretario de la Defensa, y era muy claro, ¿no? ¿Qué decía este documento? Decía, empleen la prudencia. Pero algo que es espectacular, y ahí lo vamos a ver ahorita en la pantalla también, es no hacer fuego hasta tener 5 muertos. Imagínate tú esto, Paco. O sea, tenía que haber 5 militares muertos para que ellos pudieran tenían que tener iniciar 5 bajas. el fuego. 5 bajas, ¿no? Y ahí está en la orden también que estamos viendo en la pantalla. Ese documento es un documento de la CIA. Es un documento desclasificado ya, es un documento del Ejército Mexicano que estamos dando a conocer aquí en tu programa, ¿no? Es la orden exacta que se dio a los militares en 1968. No podían disparar hasta que no hubiera 5 bajas. No podían disparar. Entonces, cuando tú ves en ese video que vimos cómo la gente va corriendo hacia la plaza, ves incluso militares que empiezan a sacar a familias. Ves a militares que están protegiendo. Ahí está el video justamente, ¿no? Vemos también cómo los que empiezan a caer son militares y ahorita lo vamos a señalar también. ¿Qué quiere decir esto? Hay una gran trampa para el ejército en 1968. El 2 de octubre le ponen una trampa al ejército. ¿Con esto qué se logró? Bueno, se logró que nunca más en la vida un militar pudiera aspirar a la presidencia de la República. Y bueno, en ese sentido empiezan los disparos. Cuando salen las bengalas se escuchan armas automáticas. Y un dato que es muy importante es que los militares no llevaban armas automáticas. Pero inmediatamente cuando caen las bengalas, lo que se escucha son ametralladores. ¿Eso que estamos viendo, esas imágenes de gente que está tumbada, son muertos? Bueno, sí, claro. Bueno, no, son los militares pecho tierra contra el Templo de Santiago. Pero en las siguientes imágenes sí se empiezan a ver cómo caen muertos. Y los primeros que caen muertos son soldados. O sea, tú pones a ver, si vemos esta imagen, ahorita va a correr un poquito más adelante. Ahí es cuando los soldados están llegando a tratar de ayudar. Ahí están llegando, ¿no? El ejército no iba a matar, ahí ves subiendo. El que va subiendo, ese empieza a decir, vengan a ayudar. Ahí está la imagen donde está diciendo, vengan a ayudar. Ahí no se ve que estén disparándolo en contra de la gente. No, y ahí están las ametralladoras dándole, ¿no? La gente sigue corriendo. Los militares, si te das cuenta, están tratando de ver de dónde vienen los disparos. Es decir, están buscando por dónde pueden venir los disparos. Lo que vemos también en este video es la gente sigue corriendo, ¿no? Y lo que hacen es, después de detectar de dónde vienen los disparos, a tratar de ayudar a ciertas familias. Y entonces hay unas tomas por ahí donde se puede observar también ahorita cómo empiezan a sacar a varias familias. Ahí no están deteniendo a nadie, están dejando que todo el mundo salga. Fíjate, ¿no? ahí ya cae un militar. Ahí cae un militar, ¿no? Luego vamos a ver ahí, cae otro militar. ¿No? Ahí están sacando una familia, ¿no? Están sacando a la familia para que logren escapar. Y se postran pecho tierra contra el Templo de Santiago y contra el edificio de Relaciones Exteriores para protegerse de los disparos que seguían dándose en ese momento contra los soldados. Esos son los militares que están tratando de repeler la agresión. Son soldados, pecho tierra, tratando de repeler la agresión. Qué cosa tan macabra lo que nos estás contando, ¿eh? De ahí podrían venir algunos tiros. Y ahí están las bengalas, ¿no? Las bengalas, ¿te acuerdas que se decía que había un helicóptero? Claro, ¿no? sí. El helicóptero, hay imágenes también que obtuvimos, también clasificadas, en donde el helicóptero está volando sin las puertas o las compuertas abiertas. No iba equipado para disparar. Y en esta imagen es clarísimo que viene precisamente de una ventana del edificio de la Plaza de las Tres Culturas. Pues que es increíble, ¿no? La manipulación que hemos tenido hasta el día de hoy de este asunto, de cómo los documentos pueden empezar a darte una cierta certeza de qué fue lo que sucedió. Menciona centenares de muertos. Desgraciadamente hubo algunos. No centenares. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos. Se dirá que es muy fácil ocultar y disminuir, pero con plazo a cualquiera que tenga el valor de sus propias opiniones y sostenga que fueron centenares, a que rinda alguna prueba, aunque no sea directa y concluyente.
Nos podría bastar con lo siguiente: que nos haga la lista con los nombres. Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que se hicieron desaparecer los cadáveres, se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. Pero los nombres no se pueden desaparecer. Entonces hay un nombre, que lo pongan a la lista. Ese hombre, cuando desapareció, ese nombre corresponde a un hombre, a un ser humano, que dejó un hueco en una familia. Hay una novia sin su novio, una madre sin su hijo, un hermano sin su hermano, un padre sin su hijo. Hay un banco en la escuela que quedó vacío. Hay un lugar en el taller, en la fábrica, en el campo que quedó vacío. Porque los estoy emplazando, pero si hacen la lista, no voy a admitir que hagan la lista con nombres inventados, que cojan 2, 3 páginas del directorio telefónico. Vamos a comprobar ese nombre a qué hombre correspondía y dónde está el hueco. El hueco no se puede destruir. Cuando se trata de destruir un hueco de ese agrande, porque para que no quede el hueco en la familia había que acabar con la familia. Es absurdo eso. Yo digo ya chole con las patrañas y la superchería en torno al movimiento, un movimiento alegre, libertario, festivo, en que el propio ejército, como se comprobó en el documental de Óscar Menéndez hace 25 años, fue sujeto de disparos desde la parte alta y sur del edificio Chihuahua. Yo ahí estuve ahí con Óscar Hinojosa. Nosotros íbamos por la Septién García. Díaz Ordaz reconoce que había una instrucción de avanzar, ¿eh? Lo reconoce en sus memorias. No, sí. Y en el documental de Óscar Menéndez se ve al ejército avanzar a través de las ruinas, subir a la plaza y de pronto empiezan a protegerse porque les están disparando. Una cosa es avanzar y otra cosa es llegar matando. No habríamos salido nadie, Ciro. Nadie. Imagínate un cerco militar en una plaza cuadrada. No habría salido nadie. Yo por fortuna me bajé con Óscar Hinojosa, que murió siendo su director del querido Universal. Amigo, periodista, Me bajé del tercer piso del Chihuahua, donde había saludado al Pino y a otros dirigentes. Por mi carácter, yo dije, vámonos allá abajo, está la fiesta, y me senté en la escalinata. Y ahí adelante de mí, según recordamos Joel Ortega hace unos días y yo, estaba Joel Ortega con Enrique del Val, con Pablo Gómez. Pablo Gómez se subió, que no era orador. Le dijeron, ¿para qué subes si no eres orador? Se subió y lo agarraron y fue 3 años a la cárcel. Pero no necesita el 68 de adornos para hacer lo traumático, pero también lo, pienso yo, lo importante que fue. Pero hay mucha superchería de vividores del cuento que quieren vivir siempre en la victimitis y en exagerar una realidad que de por sí en ese momento fue atroz, pero centellaste. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, un abrazo. Pon tu placa de Díaz Ordaz ahí también. Órale. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias Hasta luego. a Carlos Marín.